Bienvenidos a nuestra profunda inversión de hoy. Buenas. Vamos a desentrañar las complejidades del Banco Mundial. Qué interesante. Se presenta como una fuerza benevolente para el bien en el mundo, en desarrollo. Sí, Pero cuando escarbamos un poco más profundo, encontramos una historia mucho más compleja. totalmente. De hecho, cuando hablamos del Banco Mundial no estamos hablando de una sola institución, Ajá. sino de un grupo de 5 organizaciones. 5. Oh. 5 organizaciones que trabajan en conjunto para influir en las políticas de desarrollo. Bueno, todo el mundo. En todo el mundo. Para entender realmente el impacto del Banco Mundial, necesitamos entender cómo funcionan estas 5 piezas. Totalmente de acuerdo. Ok, empecemos por lo básico entonces. Dale. ¿Cuáles son las 2 organizaciones principales del Banco Mundial? El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, O BARF o BRRF, y la Asociación Internacional de Fomento. o ARF. ¿Y en qué se diferencian? El BARF presta dinero a países de ingresos medios. A tasas. A tasas de interés cercanas a las del mercado. Es decir, no son precisamente préstamos con condiciones favorables. No. ¿Y qué hay de la AIF? La AIF se centra en los países más pobres del mundo, Ajá. ofreciéndoles préstamos a tasas mucho más bajas y con plazos de pago más largos. La idea es que La idea es que estos países puedan acceder a financiamiento para proyectos de desarrollo, sin... sin verse abrumados por la deuda. Ya veo. Entonces tenemos al BRF prestando a países de ingresos medios con tasas de interés más comerciales Correcto. y a la AIF ayudando a los países más pobres con préstamos más concesionales. Exactamente. ¿Y qué pasa con las otras 3 organizaciones? ¿Qué papel juegan en todo esto? Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. A ver, Tenemos la Corporación Financiera Internacional, UCF. OCFE, que invierte directamente en el sector privado, De- los países en desarrollo. ¿Y eso qué implica exactamente? Bueno, la CFE a menudo impulsa la privatización de servicios públicos, como el agua y la electricidad. Invierten en... Invierten en empresas privadas, Ya luego. que luego toman el control de estos servicios. ¿Y eso no genera controversias? Claro que sí. Digo, entregar servicios básicos a empresas privadas. Sí, más adelante profundizaremos en algunos ejemplos concretos. Pero digamos que la CFI ha sido criticada por priorizar las ganancias de las empresas Por encima. por encima del bienestar de las comunidades. Entiendo. Entonces tenemos a la CFI promoviendo la inversión privada, a veces con consecuencias discutibles. Sí. ¿Y qué hay de las 2 organizaciones restantes? Tenemos la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, ¿O IMJ? o AMJI, que ofrece seguros Ya. a inversores extranjeros. ¿Seguros para qué? Bueno, imagínate que un gobierno decide nacionalizar una industria, Por ejemplo, por ejemplo, la minería. ¿esto podría? Esto podría significar pérdidas para los inversores extranjeros que operaban en esa industria. ¿La IMJ protege? La AMJI protege a sus inversores contra ese tipo de riesgos, Asegurándose. asegurándose de que no pierdan dinero si un gobierno toma decisiones ¿Qué? que afectan sus inversiones. Es decir, una especie de escudo para las empresas multinacionales. Se podría ver así. Y finalmente está el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. CIADI. Ese nombre suena complejo. ¿Qué hace exactamente el CIADI? Es como un tribunal internacional Ahí está. para resolver disputas Entre, entre inversores extranjeros y gobiernos. digamos que Digamos que una empresa minera multinacional siente que un gobierno ha violado un acuerdo de inversión. pueden Pueden recurrir al CIADI para demandar al gobierno. y buscar compensación. Ya vamos a decir, tenemos este sistema completo de inversión, protección y arbitraje, todo bajo el paraguas del Banco Mundial. Exacto. Pero si el Banco Mundial se supone que ayuda a los países en desarrollo, Ajá. ¿por qué existe un tribunal que permite a las empresas demandar a los gobiernos? Esa es una pregunta clave Y y una que exploraremos en detalle. durante... Durante esta inversión Ajá. nos lleva a un punto fundamental Bien. y quizás uno de los más controvertidos, Va. el liderazgo del Banco Mundial. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, ¿no? Un poco. A pesar de ser una institución supuestamente global, Sí, la presidencia del Banco Mundial siempre ha estado en manos de un ciudadano estadounidense. siempre. Siempre. Es una regla no escrita, Digo, pero muy respetada. ¿y cómo funciona eso? El presidente de los Estados Unidos elige al candidato, el directorio ejecutivo del Banco Mundial, Compuesto. compuesto por representantes de los países miembros. Simplemente. Simplemente lo ratifica. En serio. No hay ni un mínimo de debate. En la práctica, no. O sea que la elección La elección es una mera formalidad. suena más a una coronación que una elección democrática. Exacto.
Y lo que es aún más preocupante es que muchos de esos presidentes han tenido fuertes vínculos Con... con Wall Street y con las élites políticas de Estados Unidos. ¿Puedes darnos algunos ejemplos Claro. para entender un poco mejor a qué te refieres? Robert McNamara, por ejemplo, fue presidente del Banco Mundial después de haber sido secretario de Defensa de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Un cambio radical, ¿no? De la guerra a las finanzas internacionales. Sí. ¿Qué tipo de perspectiva crees que alguien con ese trasfondo trae al Banco Mundial? Es una pregunta importante. Algunos. Algunos argumentan que McNamara trajo una mentalidad de gestión y eficiencia al Banco Mundial. Otros. Otros, sin embargo, lo criticaron por aplicar un enfoque demasiado tecnocrático y por ignorar las complejidades sociales y políticas del desarrollo. Interesante, entonces tenemos a un ex secretario de Defensa liderando una institución que se supone debe ayudar a los países a desarrollarse. Sí. Y hay otros ejemplos de presidentes del Banco Mundial con vínculos estrechos a los círculos de poder de Estados Unidos. Por supuesto. Yeah. Alden W. Clausen, por ejemplo, fue presidente del Bank of America antes de dirigir el Banco Mundial. Y luego regresó al banco después de su mandato. O sea, ¿qué Este tipo de puerta giratoria entre Wall Street y el Banco Mundial ha generado? ha generado muchas críticas, ya que sugiere un conflicto de intereses inherente. Claro, es difícil imaginar que alguien que viene del mundo de la banca privada pueda tener una visión completamente neutral e imparcial del desarrollo. Exactamente. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Cuál? ¿Quién realmente tiene el poder en el Banco Mundial? Buena pregunta. Si el presidente siempre es un estadounidense, Sí. y muchos de ellos tienen fuertes vínculos con Wall Street, Ajá. ¿es realmente una institución que busca el bien común de todos los países? Esa es una pregunta que nos deja pensando sin duda. Sin duda. Y que nos lleva al siguiente punto que queremos abordar. Oh. El sistema de votación del Banco Mundial. Ok. Si el liderazgo ya parece estar sesgado hacia los intereses de Estados Unidos, Sí. ¿cómo funciona el sistema de votación? Bueno, ahí está el problema. ¿Es realmente democrático? El poder de voto de cada país no es igualitario. Sino que, Se basa en su contribución económica al banco. o sea, Cuanto más dinero aporta un país, más votos tiene. lo cual por supuesto beneficia a los países más ricos. Exactamente. Yeah. Estados Unidos, por ejemplo, tiene más del 15% de los votos, Lo que le otorga. lo que le otorga un poder de veto efectivo sobre las decisiones importantes. Pero un poder de veto. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que Estados Unidos puede bloquear cualquier iniciativa que no le convenga, Incluso. incluso si la mayoría de los demás países la apoyan. Es un poder. Es un poder enorme que le da a Estados Unidos un control desproporcionado sobre la dirección del Banco Mundial. Entiendo entonces, si Estados Unidos no está de acuerdo con una política o un proyecto, simplemente puede vetarlo y ya está. Así es. Y para poner esto en perspectiva, comparemos el poder de voto de Estados Unidos con el de países como China o India. Ok. Esos países tienen poblaciones mucho mayores que Estados Unidos. Sí. Pero sus votos en el Banco Mundial son significativamente menores. Mucho menores. Claro, es una disparidad enorme. Totalmente. Y plantea una pregunta fundamental. A ver. ¿Es este sistema realmente representativo de las necesidades e intereses de los países en desarrollo? Buena pregunta. Si los países más ricos tienen la mayor parte del poder de voto, Sí. ¿cómo podemos esperar que el Banco Mundial priorice las necesidades de los más pobres? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Y una que nos lleva a otro tema crucial que queríamos abordar hoy. ¿Cuál? Las cuestionables decisiones de financiación del Banco Mundial. Interesante. Ya hemos visto cómo la estructura de liderazgo y el sistema de votación parecen favorecer a los países más ricos. Ajá. Pero, ¿cómo se traduce esto en las decisiones sobre qué proyectos financiar? Es una buena pregunta. Exacto. Hablemos de eso. Ele. El BIAF, como mencionamos antes, presta a países de ingresos medios. Sí. Tasas cercanas a las del mercado. ¿Qué implicaciones tiene esto para estos países? Bueno, significa que estos países terminan pagando intereses bastante altos por sus préstamos, lo que puede aumentar su carga de deuda y dificultar su desarrollo a largo plazo. Y a menudo estos préstamos se A destinan, proyectos que no benefician realmente a la población, sino a grandes empresas multinacionales. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de esto? Claro. Algo que ilustre cómo estas decisiones de financiación pueden perjudicar a las comunidades locales en lugar de ayudarlas. El caso del Alto en Bolivia, a fines de los años 90, es un ejemplo emblemático. El Banco Mundial presionó a Bolivia para que privatizara su sistema de agua,
La idea era. La idea era que una empresa privada podría gestionarlo de manera más eficiente. Suena a la receta típica de las instituciones financieras internacionales, privatizar servicios públicos. Sí. ¿Y qué pasó en el alto? Bueno, una empresa francesa llamada Suez obtuvo la concesión para operar el sistema de agua. Las tarifas del agua se dispararon, volviéndose inaccesibles para muchos residentes, y la calidad del servicio se deterioró. Es decir, que la privatización no trajo los beneficios prometidos. No, ¿Cómo reaccionó la población del Alto ante esta situación? hubo protestas masivas. La gente salió a las calles para exigir la restitución del servicio de agua a manos públicas. El gobierno boliviano, ante la presión popular, finalmente decidió revertir la privatización. Y ahí es donde entra en juego el CIADI, ¿verdad? Exacta, El sí. Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial. Sí, Suez, la empresa francesa, no se quedó de brazos cruzados. ¿Demandó? Demandó al gobierno boliviano por romper el contrato de concesión y exigió una compensación millonaria por las supuestas pérdidas que había sufrido. Espera un momento, o sea, el Banco Mundial presionó para la privatización. Ajá. Y luego, cuando la población se rebeló contra los abusos de la empresa privada, su propio tribunal la protegió. Sí. Es bastante irónico, ¿no? Es más que irónico, es un claro ejemplo de cómo la Banco Mundial prioriza los intereses de las corporaciones por encima del bienestar de la gente. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál? ¿Existen alternativas al Banco Mundial? Buena pregunta. ¿Hay otras instituciones que puedan financiar el desarrollo sin imponer estas condiciones onerosas Es una pregunta crucial. y sin favorecer sistemáticamente a los países más ricos? Sin duda hablemos de esas alternativas. ¿Mencionaste antes el nuevo Banco de Desarrollo o NDB? Cuéntanos más sobre esta institución. El NDB fue fundado en 2014 por los países BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Exactamente, la idea era crear una alternativa al Banco Mundial y al FMI. Instituciones que, como hemos visto, han sido criticadas por su enfoque hegemónico y por imponer condiciones que a menudo perjudican a los países en desarrollo. Totalmente. Los BRICS representan un bloque económico cada vez más poderoso en el escenario global. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las principales diferencias entre el NDB y el Banco Mundial? Una de las diferencias más notables es el sistema de votación. Ay. En el NDB todos los países miembros tienen el mismo poder de voto. Independientemente de su contribución económica. Esto contrasta fuertemente con el Banco Mundial, donde, como ya vimos, los países más ricos tienen un poder de voto desproporcionado. Totalmente. Es una diferencia fundamental en el NDB. No hay un solo país que tenga la capacidad de imponer su voluntad sobre los demás. Exactamente. Y esto en teoría debería permitir una toma de decisiones más democrática y equitativa. ¿Y en qué tipo de proyectos se enfoca el NDB? ¿Cuáles son sus áreas de interés? Su objetivo principal es financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en los países miembros y en otras economías emergentes. Esto incluye... Esto incluye proyectos de energía renovable, transporte, desarrollo urbano, entre otros. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de proyectos que el NDB ha financiado? Claro. Para tener una idea más clara de cómo opera en la práctica. El NDB ha financiado proyectos de energía solar en Brasil, infraestructura ferroviaria en India y desarrollo urbano sostenible en Sudáfrica, por nombrar algunos ejemplos. Suena prometedor, pero ¿es realmente el NDB una alternativa viable al Banco Mundial? Es una buena pregunta. ¿Tienen la capacidad de desafiar el dominio de las instituciones financieras Es tradicionales? pronto para decirlo con certeza. El NDB es una institución relativamente joven Ajá. y aún está por verse si puede cumplir con sus ambiciosas promesas. Sin embargo, representa un desafío al orden financiero global existente. Y su enfoque en la igualdad y la sostenibilidad es un soplo de aire fresco. Es interesante ver cómo están surgiendo estas alternativas al Banco Mundial. Y hablando de alternativas, mencionaste también el rol de los bancos nacionales de desarrollo. ¿Sí? ¿Puedes explicarnos un poco más sobre su función? Claro, instituciones como el BNDES de Brasil o el Banco de Desarrollo de China están jugando un papel cada vez más importante en el financiamiento del desarrollo. Estos bancos son propiedad de los gobiernos nacionales tienen? y tienen como objetivo promover el desarrollo económico y social dentro de sus respectivos países. Pero no operan bajo la misma lógica que el Banco Mundial. No necesariamente. No imponen también condiciones y políticas que a menudo benefician a las grandes corporaciones. Estos bancos suelen tener una mayor flexibilidad para adaptar sus políticas a las necesidades específicas de sus países. Y en algunos casos han impulsado proyectos con un enfoque más social y ambiental, priorizando el bienestar de las comunidades locales y la protección del medio ambiente. Pues es un ejemplo concreto de un Banco Nacional de Desarrollo que esté implementando este tipo de enfoque.
El BNDES, por ejemplo, ha financiado proyectos de agricultura familiar y de desarrollo rural sostenible en Brasil, con un enfoque que prioriza la inclusión social y la protección del medio ambiente. En lugar de En lugar de favorecer a las grandes agroindustrias, el BNDES ha apoyado a pequeños agricultores promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y fortaleciendo las economías locales. Suena interesante, pero ¿no existe el riesgo de que estos bancos nacionales de desarrollo con el tiempo reproduzcan los mismos errores que el Banco Mundial? Es un riesgo real, sin duda. ¿Cómo podemos asegurar que no caigan en la trampa de financiamiento de proyectos destructivos o en la imposición de políticas que benefician a las élites a expensas de la mayoría? Y aquí es donde la participación ciudadana es fundamental. Sí. La sociedad civil debe estar vigilante, denunciar los abusos y exigir que estas instituciones rindan cuentas. ¿Y qué mecanismos existen para controlar la transparencia y la rendición de cuentas de estas instituciones financieras? Esa es una pregunta clave. Tanto las tradicionales como las alternativas. Lamentablemente, la realidad es que estas instituciones a menudo operan con un alto grado de opacidad y es muy difícil acceder a información sobre sus operaciones y sus impactos. Los procesos. Los procesos de toma de decisiones suelen ser oscuros y la participación ciudadana es limitada. Lo cual dificulta la labor de control ciudadano. Si no tenemos acceso a la información, no podemos evaluar el desempeño de estas instituciones, Claro, ni exigir que rindan cuentas por sus acciones. exactamente. Es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y que la sociedad civil tenga acceso a la información necesaria para poder evaluar el desempeño de estas instituciones. Necesitamos saber. Necesitamos saber a dónde va el dinero, quién se beneficia de los proyectos y cuáles son los impactos sociales y ambientales. Y hablando de evaluación, ¿cómo podemos medir el éxito o el fracaso de un proyecto de desarrollo? Buena pregunta. ¿Cuáles son los criterios que deberíamos tener en cuenta? Tradicionalmente se ha utilizado el crecimiento económico como principal indicador de éxito, pero sabemos que esta visión es limitada. Totalmente, el crecimiento económico por sí solo no es suficiente. Así no. Es fundamental que se incorporen criterios sociales y ambientales en la evaluación de los proyectos de desarrollo. Necesitamos evaluar el impacto en la calidad de vida de la población, en la distribución del ingreso, en la protección del medio ambiente, entre otros factores. Es decir, que se tenga en cuenta el bienestar de las personas y la salud del planeta, no solo las ganancias económicas. Necesitamos una visión más integral del desarrollo, una visión que vaya más allá del PIB y que ponga en el centro a las personas y el medio ambiente. Exactamente, el desarrollo no puede medirse solo en términos de dinero, sino que debe estar al servicio del bienestar humano y de la sostenibilidad del planeta. Necesitamos un modelo de desarrollo que sea justo, equitativo y sostenible. Un modelo de desarrollo que no reproduzca las desigualdades y que no destruya los ecosistemas de los que dependemos. Un modelo de desarrollo que ponga la vida en el centro. Y con esto creo que hemos cubierto un amplio panorama de las complejidades del Banco Mundial y de las alternativas que están surgiendo en el escenario global. Sí, un buen resumen. Hemos analizado las estructuras de poder, las decisiones de financiamiento, los impactos sociales y ambientales y el rol de la sociedad civil en la búsqueda de un modelo de desarrollo más justo y sostenible. Pero aún queda una pregunta en el aire. ¿Cuándo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué futuro le depara al Banco Mundial y el sistema financiero internacional en un mundo cada vez más complejo e interconectado? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en un mundo que se enfrenta a tantos desafíos? Desde la crisis climática hasta la desigualdad rampante. El futuro del desarrollo y del sistema financiero que lo sustenta es incierto. En las dos partes anteriores exploramos las complejidades del Banco Mundial. Sus contradicciones y las alternativas que están surgiendo. Vimos cómo, a pesar de su retórica de desarrollo, el Banco Mundial ha priorizado históricamente los intereses de las grandes potencias y las corporaciones multinacionales. A menudo a expensas de las comunidades locales y del medio ambiente. Pero la pregunta sigue siendo, ¿puede el Banco Mundial cambiar? Es difícil ser optimista. ¿Puede reformarse para convertirse en una institución más justa, equitativa y sostenible? El Banco Mundial ha demostrado una y otra vez su resistencia al cambio, su estructura de poder con Estados Unidos a la cabeza, impide cualquier transformación profunda. Claro, si el presidente siempre es estadounidense y los países más ricos tienen la mayor parte del poder de voto. Es difícil imaginar que el Banco Mundial pueda cambiar radicalmente su forma de operar. Exactamente. Y no olvidemos que el Banco Mundial forma parte de un sistema más amplio. Un sistema capitalista global que prioriza la acumulación de riqueza por encima del bienestar humano y la sostenibilidad del planeta. Un sistema que, como hemos visto en otros episodios de The Deep Dive, está en crisis. Una crisis multidimensional económica, social, ambiental, política. Y en este contexto de crisis global,
¿Qué rol pueden jugar las instituciones financieras internacionales? Buena pregunta. ¿Pueden ser parte de la solución o están condenadas a ser parte del problema? ¿Pueden estas instituciones creadas en un contexto histórico muy diferente adaptarse a los desafíos del siglo XXI? ¿Crees que el Banco Mundial puede reinventarse a sí mismo para responder a los desafíos del siglo XXI? No lo creo. Puede dejar atrás su enfoque tradicional y abrazar una visión más holística y sostenible del desarrollo. La verdad lo dudo. El Banco Mundial está demasiado anclado en un modelo de desarrollo obsoleto, un modelo que ya no responde a las necesidades del presente y mucho menos a las del futuro. Un modelo basado En el crecimiento económico a cualquier costo que ignora los límites del planeta y las necesidades de las comunidades más vulnerables. Entonces, si el Banco Mundial no es la solución, ¿cuál es el camino a seguir? Es una pregunta importante. ¿A dónde podemos mirar para encontrar un modelo de desarrollo que realmente funcione para todos? Creo que la respuesta está en la construcción de alternativas desde la base, alternativas que pongan a las personas y al planeta en el centro. Que promuevan. La justicia social, la democracia económica y la sostenibilidad ambiental. Mencionaste antes el nuevo Banco de Desarrollo y los bancos nacionales de desarrollo como posibles alternativas. Sí, ¿Crees que estas instituciones pueden ser parte de la solución potencialmente sí. o corren el riesgo de replicar los errores del Banco Mundial? Sin duda tienen el potencial de ser parte de la solución el NDB, con su enfoque en la igualdad y la sostenibilidad, y los bancos nacionales de desarrollo con su mayor flexibilidad para responder a las necesidades locales representan una esperanza para un modelo de desarrollo más justo. Pero es importante que no repitan los errores del Banco Mundial. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar para asegurar que estas instituciones realmente promuevan un desarrollo sostenible e inclusivo? La clave está en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. ¿Cómo podemos evitar que caigan en la trampa del financiamiento de proyectos destructivos o en la imposición de políticas que benefician a unos pocos a expensas de la mayoría? Necesitamos mecanismos que permitan a la sociedad civil monitorear las actividades de estas instituciones, acceder a información sobre sus proyectos y denunciar cualquier abuso o irregularidad. Es decir, no podemos dejar que estas instituciones operen en la sombra. Necesitamos luz. Necesitamos transparencia, necesitamos que rindan cuentas a la gente a la que se supone que deben servir. Exactamente, la participación ciudadana es fundamental para asegurar que el desarrollo sea realmente sostenible. E inclusive la gente debe tener voz y voto en las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios. Y hablando de participación ciudadana, ¿qué rol pueden jugar los movimientos sociales, las organizaciones de base y la academia en la construcción de un modelo de desarrollo alternativo? Los movimientos sociales y las organizaciones de base son fundamentales para desafiar status quo, para denunciar las injusticias y para proponer alternativas desde la experiencia vivida, desde las comunidades que sufran las consecuencias del modelo de desarrollo actual. ¿Y la academia? La academia, por su parte, puede aportar investigación crítica, análisis rigurosos y propuestas innovadoras para un desarrollo más justo y sostenible. Es decir, necesitamos una colaboración entre distintos actores, un diálogo de saberes que nos permita construir un modelo de desarrollo que realmente responda a las necesidades del presente, sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones. Exactamente, necesitamos un nuevo modelo de desarrollo, un modelo que sea socialmente justo, ecológicamente sostenible y económicamente viable, un modelo que ponga la vida en el centro, que respete los límites del planeta y que promueva la igualdad y la solidaridad. Y este deep dive con su análisis crítico del Banco Mundial y su exploración de alternativas nos ha dado mucho en qué pensar, mucho que debatir y mucho por hacer. Nos ha mostrado que el sistema actual no es inmutable, que hay alternativas, que hay esperanza, pero también nos ha recordado que el cambio no vendrá de arriba hacia abajo, sino que debe ser impulsado desde la base, desde la acción colectiva y la participación ciudadana. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo del Banco Mundial. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para comprender la complejidad de los desafíos globales y para involucrarse en la construcción de un futuro más justo y sostenible. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.